5 de agosto de 2016, 22 años de aquel maleconazo. Señores, 2, doble en el 22. El 2 es un número que invita a la unión. Y el 22 es un número que aplica la espiritualidad y el uso de los conceptos o la aplicación de los conceptos de una manera objetiva para llegar al triunfo. Si vemos que 2 han sido los pueblos que mayormente nos hemos dividido y dividimos nuestra historia, 114 entre 2, 57, 5 para los 5 sentidos y 7 para el pensamiento. En otras palabras, utiliza los 5 sentidos, haz un pensamiento y aplica los conceptos de una manera objetiva para llegar al triunfo. En aquel maleconazo, recuerdo, yo era apenas un niño, que hubo mucha gente protestando, pero la gran mayoría estaba en las casas, esperando a ver cuál iba a ser el cambio. Cuando se dijo que no iban a cuidar más las costas, señores, recuerden que en nuestras casas hubo fiestas, hubo mucha alegría, hubo júbilo. ¿Júbilo por qué? Por la esperanza en 4 tablas y un remo hacia allá, huyendo. ¿Acaso eso no es que seguimos la desculturalización por el seguimiento de una idea extranjera, de una idea que cambió el axis en nuestra historia? A propósito de axis, ¿se acuerdan que el eje de las X, en el sistema de coordenadas X y Y, hay un eje X, ¿verdad? Ese eje X es la variable independiente. Hermosa palabra de independencia, ¿no? Ese axis a nosotros nos los cambiaron. El axis que normalmente debió haber existido, Félix Varela, José de la Luz y Caballero y José Antonio Saco. Ese axis fue cambiando de líderes en líderes, de líderes en líderes, hasta que estamos en menos 57. ¿Verdad? La observación de nuestra realidad y la aplicación objetiva de nuestra historia nos hace reflexionar y ver que estamos justo en el vértice de esa parábola a la cual se le cambió el axis de manera negativa. Se desplazó de una manera negativa. ¿Se acuerdan? Y estamos buscando una parábola que abra hacia arriba, hacia la iluminación en nuestra historia, ¿cierto? Por la izquierda decreciente y por la derecha creciente. Señores, el crecimiento de nuestra historia lo vamos a encontrar buscando nuestro axis original, el pensamiento de nuestro padre Félix Varela, que a propósito fundó los movimientos civiles del lugar donde ustedes están, allá. ¿Cómo es posible que nuestro pueblo hace 22 años fuera a buscar la esperanza y la libertad en un lugar donde nuestro pensador, quien nos enseñó a pensar, nuestro fundador o uno de nuestros fundadores, contribuyó a la formación de los derechos civiles? ¿Cómo es posible que ustedes allá vivan en un lugar donde ya tienen derechos civiles, que a propósito tienen que adaptarse a esos derechos civiles? Ya ustedes lo tengan, y nosotros aquí, con un fundador que ayudó allá a que se tuvieran esos derechos, todavía estamos peleándolo. Todavía peor, nuestro pueblo quiere buscar esos derechos civiles allá. ¿Por qué no los seguimos aquí? ¿Por qué tiene que existir una masa artificial controlando el patrimonio o controlando nuestro patrimonio? ¿Cuál es el principal patrimonio que tiene un país? Sus hombres. Obviamente aquí sería el cubano. ¿Por qué tenemos que tener una masa artificial controlando al cubano? Obviamente, porque existe una masa efímera que sigue diferentes núcleos. Un núcleo aquí, un núcleo allá. Obviamente, ¿para dónde va a ir esa masa?
para donde más fuerte sea el núcleo, ¿cierto? Ya ustedes han demostrado que han sido capaces de crear un núcleo. Vengan y enseñen a esta masa acéfala, porque es acéfala, ustedes saben, y no es como ofender a nadie, sino que la masa es acéfala. Denle un pensamiento y un seguimiento con esa masa estable que ustedes han creado allá, que la historia ha demostrado que es la más fuerte, ¿cierto? ¿Será una muestra de la desculturalización de nuestro pueblo, producto de seguir una utopía extranjera? ¿Quién colaboró con esa utopía, con esa desculturalización por la utopía extranjera? Yo creo que fue el arte, ¿no? La televisión, las obras de teatro, los escritos, que reflexionando se ha visto que en todos los escritos hay algo de sincretismo. Pero bueno, y sobre todo el séptimo arte, número 7, 57, 5 para los sentidos, 7 para el pensamiento, pero es el séptimo arte también, ¿no? Número 7. Un arte que a nosotros nos ha desintegrado. ¿Por qué? Porque exponen al cubano como que no puede hacer otra cosa que irse o quedarse callado o preso. Un arte que ha puesto a nuestra cultura a no saber qué es lo que va a pasar el siguiente día. Yo creo que es necesario, o creemos que es necesario, que esa masa estable que se ha creado allá haga un arte recuperador de nuestra cultura, de nuestros valores, de nuestra esperanza y de nuestra utopía. A propósito, cuando se cumplían apenas 20 años de aquella protesta, el Nuevo Herald, el periódico que ustedes tienen allá, uno de los más importantes, hizo un reportaje en el cual una estudiosa de Duke University, una estudiosa de la cultura latinoamericana y sobre todo de los balseros, sí, de la crisis de los balseros. Su nombre es Holly Ackerman. Estudió en Duke University. Casualmente, en sus manos allá, ustedes tienen un texto donde se habla de uno que fue un hombre que sueña, que fue alumno de un profesor que estudió en Duke University y les expone a ustedes la utopía que se describe hoy en una canción de un hombre que sueña. Con Martí latiendo en el bolsillo, hoy venimos. El lamento es de ruines cuando está enfrente la obra. Siempre que se pide, vamos a hacer algo, tengo que estudiar, tengo que trabajar. Siempre hay algo que hacer. No se puede hacer. Ha sido muy difícil, me quitaron, he sufrido. Señores, es cierto, ya lo sabemos. Pero esto se parece mucho al pensamiento de uno de los filósofos que ustedes tienen en la página que dice: quita el llanto y encontrarás el daño. Debe hacerse en cada momento lo que en cada momento es necesario. Dícese arte y siéntase la voluntad encadenada a extraña y poderosa fuerza. Y levantada la inspiración y como cumplida una alegría y regocijada y agradecida una aventura. Arte es huir de lo mezquino y afirmarse en lo grande y olvidarse y enaltecerse y vivir, porque olvidarlos es la única manera de perdonar al Creador ese don pesado, incomprensible y loco de la vida. Hermanos, sinceramente creemos
que estamos a 29 años, a 22 años de aquel maleconazo, simplemente porque nuevamente estamos siguiendo una utopía extranjera. Estamos en el vértice de la parábola, o seguimos de manera decreciente o comenzamos a ir de una forma creciente aplicándonos el 22 y el 2. El 5 de los sentidos y el 7 del pensamiento y del séptimo arte. Este efecto sin causa que existe aquí, de alguna manera debe encontrar que su único líder debe ser el pensamiento de sus fundadores, como mismo ustedes hacen allá. Sobre todo un fundador que participó en la creación de los movimientos civiles y los derechos civiles de ustedes allá. ¿Cómo es posible que nuestro pueblo busque la esperanza en un lugar donde nuestro fundador, quien nos enseñó a pensar, ayudó a crearla? ¿Cómo es posible que ustedes estén viviendo en un lugar que tiene esos derechos gracias, en parte, a nuestro pensador? Y nosotros aquí todavía no estamos aplicando ese pensamiento. ¿Por qué tenemos que seguir otros líderes más que ese que le garantiza a ustedes que la esperanza esté allá? ¿Por qué no existe un arte que recupere nuestra cultura y que diga que la esperanza está aquí como mejor manera de proteger la humanidad? Creo que esa sería la mejor solución. Están preguntando cómo, cuándo, dónde. El cómo ya lo tienen. El líder ya está. El pensamiento de Félix Varela. Aplíquenselo, reflexiónenlo y entonces aparecerá la masa estable que dejará o que parará o que permitirá que la masa artificial, que es la que hoy controla el patrimonio de nuestra patria, no lo haga más porque creará una masa estable. Tienen que comenzar a mandar un mensaje reunificador o unificador. porque tenemos que unirnos para después reunirnos. Tienen que utilizar ese sentimiento de cubanía que existe tanto allá como aquí para ponernos de acuerdo. Obviamente o lógicamente un arte que exprese todo lo que nos ha sucedido, lo que nos sucede y lo que nos puede suceder si aplicamos el pensamiento de Félix Varela. Un arte que nos vea, que nos haga ver a todos pensando igual. El séptimo arte. Para así entonces parar esas dos montañas jacobinas y hacerlas llanas. Como el pueblo, ¿no? De aquella Asamblea Nacional. Mientras nos mantengamos con esas dos montañas jacobinas, el llano seguirá perdiéndose en ese llano acuoso que existe entre nosotros. Al llamado de la patria, servimos la patria libre.